Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar la charla de este seminario de microscopía y microscopía holográfica digital. En particular, ahora en esta charla vamos a hablar de los métodos computacionales que se usan en la microscopía convencional. En esta charla voy a estar acompañada de mi colega, Dr. Carlos Trujillo, de la Universidad de AFIT, y estas charlas son posibles gracias a la financiación de National Science Foundation. Los objetivos que vamos a aprender en la charla de ahora es que vamos a ser capaces de identificar qué algoritmo o qué método de reconstrucción se tiene que utilizar basado en la configuración óptica de nuestro sistema de microscopía digital. Vamos a saber aplicar y entender cuáles son los algoritmos usando 2, 3 y 4 imágenes en sistemas centrados y ligeramente fuera de eje. También vamos a hablar de la necesidad de reconstruir las imágenes de fase que sean precisas para sistemas que operan fuera de eje y cómo lo vamos a hacer. Vamos a presentar varios métodos y si el algoritmo se captura en imagen no telecéntrico o fuera del plano imagen, qué procedimientos debemos aplicar. Como ya habréis escuchado en la otra charla, o si no, vamos a volver a hacer un rápido resumen. Los sistemas de microscopía digital se llaman o se consideran híbridos. ¿Por qué se consideran híbridos? Porque al final la imagen que tú reconstruyes, la imagen cuantitativa de fase, es porque has grabado un holograma y luego la has construido. En el proceso de la captura del holograma, lo que básicamente se trata es de que tienes la interferencia de dos ondas planas, la onda de referencia, donde simplemente una onda uniforme, y la onda objeto, donde en el brazo objeto hemos insertado un microscopio que opera el sistema telecéntrico, así que sin objeto lo que tenemos es la interferencia de dos ondas planas. Y el holograma lo que va a ser es la interferencia de tus ondas planas, pero si tú lo piensas de forma matemática, tu holograma tiene 4 términos. Los dos primeros términos, que son la intensidad del objeto y de la onda de referencia, y luego los otros términos que se llama imagen real, ya que aquí contienes tu campo complejo del objeto, y la imagen conjugada, la imagen virtual, porque la información del objeto está conjugada. Vale, como muchas veces a la hora de analizar, lo que vamos a hacer es lo vamos a ver en la transformada de Fourier. En la transformada de Fourier vamos a entender que tu holograma está compuesto por 3 términos. El término de C, que es la transformada de Fourier de la intensidad de objeto y la intensidad de referencia, y tu término más y menos 1, donde el más 1 es la transformada de Fourier de tu objeto real, que sea simplemente el espectro de tu objeto multiplicado por tu onda de referencia, y el menos 1 donde tienes el espectro de tu objeto, la transformada Fourier del espectro de tu objeto conjugado multiplicado por tu onda de referencia. Y como tus ondas de referencia son ondas planas, vas a tener deltas. Y esas deltas lo que va a hacer es que tu espectro del objeto está desplazado dependiendo de la onda de interferencia que tengas. Así que vas a tener las siguientes configuraciones. Las siguientes configuraciones es en la configuración inline o centrado en eje, donde tienes que los 3 términos, el origen de los 3 términos es el mismo, dice la frecuencia 0, 0. Luego tienes ligeramente fuera de eje, donde los términos más y menos 1 no pueden llegar a no solapar, pero hay solapamiento de ellos con respecto al término 0. Y luego están los sistemas fuera de eje, donde los 3 términos ocupan totalmente posiciones dentro del espectro de Fourier, donde no hay ningún solapamiento entre ellos. Entonces voy a volver a resumir fuera de eje, ligeramente fuera de eje y en línea. Okay, vale, entonces, ¿cómo vamos a reconstruir? Hemos dicho que tu holograma es la intensidad de tu objeto, la intensidad de tu referencia, la imagen real y la imagen virtual.
y lo que queremos es reconstruir. Lo que hemos pensado es, vamos a hacerlo en la transformada de Fourier, porque lo que realmente queremos es, queremos la imagen, queremos el espectro, queremos el campo complejo de tu objeto o el espectro del objeto. Entonces, ¿cuáles son los pasos para conseguir el espectro del objeto? Bueno, si nosotros estamos en sistemas en línea o fuera de línea, claramente hay un solapamiento entre ellos totalmente o parcialmente con el término de C. Entonces no se puede hacer un filtrado espacial. Lo que tenemos que hacer son técnicas de cambio de fase, phase shifting techniques. Técnicas donde en la onda de referencia se le cambia la fase. Bueno, los métodos entonces de phase shifting, esencialmente lo que se desea es aislar la información del DC y el orden -1, es decir, la información que es ruidosa en este caso cuando quiero recuperar la información del objeto, que es la asociada al orden de difracción +1, y esto se hace, este aislamiento se hace introduciendo un factor de fase global en la onda de referencia. Entonces nosotros podemos entender, pues por supuesto una onda de referencia, una onda plana como esta que se indica acá, podemos entender en términos matemáticos entonces el holograma, una expresión matemática del holograma compuesta por pues las amplitudes o las intensidades de las ondas de referencia completamente y la onda objeto. Estas dos es lo que componen el DC y por supuesto los términos cruzados que son precisamente el orden +1 y el orden -1. A partir de allí entonces la idea es generar e introducir precisamente este factor de fase global. Con esto entonces podemos llegar a, o potencialmente hablando, podemos llegar a una representación entonces del objeto en términos de su amplitud y de su fase. Bueno, existen diversas técnicas de phase shifting, normalmente todas requieren 2 o más grabados. El método más tradicional de todos se conoce como el método cuadratura, el método de 4 adquisiciones, donde cada una de las adquisiciones tiene un desfase respecto a la inmediatamente anterior de pi medios en el factor de fase que se introduce. Entonces, cuando esas condiciones se adquieren, sistema en cuadratura o adquisiciones en cuadratura, phase shifting cuadratura, la recuperación de la información de fase en general del campo complejo es nada más se ejecuta haciendo restas y divisiones como se ve en esta expresión de acá y por supuesto a partir de ese campo complejo la tangente inversa nos va a llevar a la fase. Otro método de phase shifting también para los sistemas directamente en línea es el método de 3 adquisiciones. En este caso se puede tener entonces una reconstrucción, una recuperación, perdón, de la información de la fase del objeto cuando se ha en este caso generado un phase shifting que puede ser de cualquier valor pero que es conocido. Si es conocido el valor, entonces se puede aplicar una expresión matemática simple como esta sobre las 3 adquisiciones. Vale, pero ¿qué ocurre cuando se trabaja con sistemas ligeramente fuera de eje? Pues en esta situación también se puede aplicar phase shifting, por supuesto, también se puede aplicar el método cuadratura, es decir, que entre los interferogramas haya un desfase de pi medios. No obstante, en este caso se tiene que construir expresiones matemáticas para las ondas de referencia que se denominan funciones de referencia u ondas de referencia sintéticas. Lo que se está haciendo con cada una de ellas es de alguna manera compensar el desfase que existe en cada una de las adquisiciones en cuadratura y de esta manera pues se puede recuperar la información de la fase pues esencialmente multiplicando por estas referencias sintéticas a los hologramas y después sumando todos los resultantes de estas operaciones. Muy bien, Carlos hasta ahora os ha contado técnicas de sistema de cambio de fase, de phase shifting, donde la fase sabemos cuál es y donde resolvemos una ecuación, ¿vale? Pero yo lo que os voy a presentar es otra forma matemática de interpretarlo, ¿vale? Nosotros tenemos hologramas. Hemos dicho que el holograma está formado por 4 términos, pero entonces yo tengo el término de sub-zero, perdonadme por el Spanglish, de sub-0, y luego tenemos el término de sub-1 y de sub-2, donde el término de sub-0 es solamente las intensidades de la onda objeto y la onda de referencia. Y el término de sub-1 es el campo complejo del objeto y el término de sub-2 es el campo complejo conjugado del objeto. Entonces, de sub-1 y de sub-2 es lo mismo. Y ahora lo que voy a permitir es que tu onda de referencia es una onda plana, pero que tiene un cambio de fase. ¿Cuál es la fase? Ahora mismo no lo sé. Pero voy a expresar el holograma como una suma de 3 términos. De esta forma,
lo que podemos hacer es que los hologramas se pueden expresar como una combinación lineal en forma matricial de 3 variables que a priori son desconocidas. Pero nosotros, si sabemos cuáles son los hologramas, si tenemos 3 hologramas, podemos hacer la inversa de la matriz y podemos estimar cuáles son estas variables que son desconocidas. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Lo que hemos hecho es, para enseñaros cómo funciona, hemos generado hologramas con diferentes fases y la información de amplitud es totalmente uniforme, es 1, y de fase tenemos este fantasmita biológico que se encuentra dentro del programa de MATLAB. Y hemos creado hologramas, y como esta técnica funciona para sistemas telecéntricos que están ligeramente fuera de eje, entonces ahí tenemos donde los más y menos 1 no se superponen entre ellos, pero hay superposición con el término de C. Vale, entonces ahora, si nosotros tenemos los 3 hologramas, hacemos la transformada de Fourier y podemos capturar los términos de 0, de 1 y de 2. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que si las fases son las correctas, son las reales, es decir, 60 y 180 son las fases introducidas entre los hologramas, entonces el espectro de 0, de 1 y de 2 es totalmente único. Solamente hay un término, solamente hay una componente. Pero cuando las fases utilizadas son diferentes, vemos en particular en el de más 1 y de menos 1, que es de 1 y de 2, vemos que aparece un nuevo término en la transformada de Fourier. Bien, pues esta observación es la que vamos a utilizar. Vamos ahora a crear una función de minimización. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cuantificar cuánto es el valor residual que no debería aparecer comparado con el pico que debería ser, que es el valor bueno. Y vamos a cuantificar cuánto es esta diferencia. Cuando el valor residual, cuando no tenemos ningún valor aquí donde deberíamos aparecer el conjugado, esa es la condición ideal, ¿verdad? Y en esa condición, la función de coste debe ser 0. En cualquier otro valor debe ser diferente de 0. Así que minimizando esta función, aquí están los resultados cuando la minimizamos y vemos realmente que solamente cuando los valores son los reales, la minimización es a la potencia menos 16, es decir, el valor numérico 0. Entonces vemos que nuestra función de coste funciona a la hora de estimar los valores. Y no es que solo somos capaces de estimar los valores de la fase, de la onda de referencia, sino que también vamos sacando, somos capaces luego de reconstruir la fase y vemos que el error entre la fase estimada y la fase real es muy pequeño, demostrando que el método es muy preciso. Entonces, ¿qué hay que evaluar ahora? Ahora tenemos que hacerlo experimentalmente. Experimentalmente lo que tenemos es un holograma de una estrella, y aquí tenemos el solapamiento de ellas. Vemos que realmente hay solapamiento, entonces la técnica esta puede haber solapamiento entre los órdenes. Hemos aplicado la minimización y vemos que aquí tenemos los diferentes órdenes sin tener aquí nada en la localización del menos 1, y aquí no tenemos nada en la localización del más 1. Y hemos reconstruido la fase del objeto reconstruido desde 1 y hemos hecho los perfiles radiales a diferentes radios para demostrar que la técnica es precisa y que es invariante a desplazamientos. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos 3 imágenes y podríamos decir, ya, no hay ninguna forma de reducir el número de imágenes. Sí que la hay. Nosotros ahora al principio lo que hemos hecho es que nosotros hemos creado nuestras variables que son desconocidas como un sistema lineal de ecuaciones. Pero si el sistema está jugando fuera de eje, de 1 y de 2 sabemos que son conjugados, ¿verdad? Entonces lo podemos crear como una nueva variable que vamos a llamar de sub 3, donde es una combinación de D1 y de 2. Y ahora vamos a analizar cuál es la diferencia. Y vemos que cuando la imagen es totalmente real, obviamente la transformada de Fourier de sub 3 tiene que tener 2 componentes. Pero vemos que cuando es real no aparece nada en la posición de D sub 2. Entonces D sub 2 es residual.
Solamente tenemos información en D sub 2 cuando la fase es incorrecta. Así que creamos ahora una nueva función de coste donde compara el valor del pico de la posición D sub 2 con respecto de sub 1. Y esa es la que vamos a minimizar. Y una vez que la minimizamos, comparamos cuál es la evaluación entre cuando se utilizan 3 imágenes y 2 imágenes. Y lo hacemos a diferentes perfiles porque queremos ver cuál es más preciso. Entonces aquí vemos que a nivel de los perfiles cuantitativos, las dos técnicas son igualmente de precisas. Así que hemos llegado a reducir una imagen de 3 imágenes, ahora solamente necesitamos 2. Pero la restricción es que el sistema tiene que estar ligeramente fuera de eje. Bueno, ahora les vamos a mostrar entonces cómo podemos recuperar información, pero en este caso empleando el filtrado espacial, es decir, sobre adquisiciones únicas, pero en sistemas fuera de eje, es decir, la información de los 3 órdenes de difracción en el espectro del holograma está separada. Entonces, en este caso, por supuesto, vamos a aplicar algoritmos de filtrado espacial. Ok, el primer paso es recuperar del espectro de Fourier del holograma, aislar, recuperar, esto lo hacemos a través de una operación de cropping, algo así como un recorte, la información que nada más nos interesa, que en este caso sería el primer orden de difracción. En el método más tradicional, siguiendo los métodos de phase shifting, de filtrado espacial en holografía digital macro, pues lo que hay que hacer en una segunda etapa es reubicar la información que está en las altas frecuencias espaciales del holograma, del espectro del holograma, al centro del holograma. Con eso se estaría compensando precisamente la onda de referencia. Y tradicionalmente el último paso consistiría entonces en pasar del dominio de frecuencias espaciales al dominio, por supuesto, del espacio, tanto en la reconstrucción como en amplitud y en fase. Y si la compensación y los pasos anteriores han sido llevados a cabo correctamente, pues hasta aquí llegaría el método. No obstante, en microscopía holográfica digital, el paso o seguir estos 3 pasos no necesariamente va a llevar a reconstrucciones en fase completamente compensadas. Las de amplitud normalmente no tienen problema, pero las de fase no. Y la razón fundamental es, bueno, es que la sensibilidad del método a la onda de referencia que se compensa con este centrado de información es muy grande. Cualquier pequeño cambio o cualquier pequeña discrepancia con el valor que debería ser el correcto de la onda de referencia va a llevar a una imagen de fase completamente descompensada. Bueno, y para poder lidiar con esta situación en DHM, normalmente lo que se hace es compensar la onda de referencia en el dominio del espacio. Entonces, a partir del holograma recortado, con la información del orden de difracción más 1, entonces lo que se hace es recuperar la información de fase y hacer la información de matriz compleja primero, perdón, y después compensarla con una matriz o con una función o con una onda de referencia numérica que se ajusta con cuidado de forma tal que se obtenga una imagen de fase de la mejor manera posible. De esta manera, el objetivo real consistiría en encontrar los valores adecuados de los ángulos o de los ángulos respecto a cada uno de los ejes de referencia. Es decir, el ángulo de inclinación de la onda de referencia respecto a la onda objeto, pues entonces hay que calcular muy bien ese ángulo. Esa es precisamente la clave en este método de compensación. Entre más precisamente se calcule ese ángulo, más precisa, mejor va a ser la imagen compensada de fase. Si se tiene entonces una onda de referencia numérica precisamente ajustada y precisamente determinada, pues simplemente se multiplica en el dominio del espacio por el holograma y aquí se tiene entonces la información del objeto completamente compensada. Y finalmente, una vez se tiene la matriz compleja del objeto, pues recuperar la fase involucra aplicar esencialmente una tangente inversa. Entonces, como lo has mencionado anteriormente, el parámetro más importante a ser estimado es el ángulo de interferencia y esto se representa entonces en términos de las coordenadas espaciales donde se encuentra centrado completamente y correctamente el espectro, más bien el orden de difracción el espectro del orden de difracción más 1, ¿no? Lo que en esta notación estamos denominando U más y B más.
Si hacemos ese ajuste de esos valores de píxeles en el dominio de frecuencias espaciales, pensaríamos que podríamos llegar eventualmente, dada la ubicación adecuada del píxel, podríamos llegar entonces a un valor adecuado de la posición del orden más uno y por consiguiente podríamos construir la onda de referencia numérica, ¿no? No obstante, está claro pues que hacerlo de forma entera no necesariamente va a llegar al mejor resultado porque no en todas las condiciones se va a tener que solamente un píxel aquel donde está la máxima. Y de hecho, si es solo un píxel el punto más brillante dentro del orden de difracción más uno, igualmente realmente la posición más exacta puede ser una posición intermedia entre los píxeles. Entonces necesitamos algo. Para esto entonces lo que vamos a hacer es definir valores posibles para U más y para B más que no sean enteros, sino que sean valores subpíxel, valores que puedan caer entre un píxel y el otro. De esta forma aseguramos que podemos llegar a mayor precisión de compensación. La diferencia en este caso es tan grande que, por ejemplo, cuando se utiliza un método de reconstrucción que busca las posiciones de la posición central del orden de difracción, nada más basándose en enteros, pues se tienen imágenes de fase como esta, que es una imagen bastante compensada, pero no obstante lo anterior tiene un par de distorsiones que por supuesto no nos permiten estar completamente satisfechos. En cambio, cuando nosotros atacamos el problema desde un punto de vista del posicionamiento subpíxel y haciéndolo con muchísima precisión además, podemos llegar a imágenes completamente compensadas como esta, imágenes que dan cuenta fielmente de la muestra. El concepto es relativamente simple y lo propusimos en unos trabajos hace algunos años y es, bueno, dentro de toda esa malla posible de búsqueda de parejas, Umax, Bmax, que pueden llevar a una onda de referencia que compense correctamente la imagen, pues está simple, es claro, el principio es entre menos saltos de fase tenga la imagen, es decir, teóricamente la imagen mejor compensada es la imagen que va a tener solamente fases debidos a la muestra, no saltos de fases debido a condiciones adicionales. Por eso es una cuestión simplemente de buscar la imagen con el menor número de saltos de fase. Esta tarea se puede llevar a cabo de distintas maneras. Por supuesto, una de las primeras propuestas que salió más o menos al mismo tiempo que la nuestra estaba basado en el centroide del orden de difracción. La idea era encontrar ese centroide y empezar a umbralizar hasta obtener lo que se podría entender como el mejor región de interés que involucraba a la información del orden más uno y después con esta información proceder a recuperar la imagen de fase completamente compensada. En la propuesta de nosotros entonces lo que utilizamos es una malla y decimos, bueno, no solamente vamos a encontrar el orden más uno, no solamente vamos a umbralizar para escoger correctamente en la región de interés, sino que además vamos a corregir puntualmente cuál es la verdadera posición de ese orden de difracción más uno haciendo un for anidado. En el tiempo hemos ido mejorando la propuesta hasta el punto de que hoy por hoy no solamente calculamos o no nos gastamos todo el tiempo calculando todos los posibles ondas de referencia con potencial de compensar correctamente la información del objeto, sino que lo que hicimos es, tenemos una heurística, tenemos una noción de cómo debería ser esa búsqueda en esa malla y la búsqueda pues sencillamente lo que se propone es entre el punto más brillante del orden de difracción más uno y el centroide como tal, entre esos dos puntos, pues debe haber una línea de puntos para los cuales en uno de ellos la imagen va a estar completamente compensada. Eso es lo que llamamos el ROI rápido, una búsqueda por ROI rápido, y es la forma más rápida que se tiene en el momento para compensar imágenes de fase. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos crear una función de coste también para ser capaces de reconstruir imágenes de fase fuera de eje. Entonces, Carlos os ha demostrado cómo se crea. O sea, cuando la imagen no está bien reconstruida, tenemos saltos de fase y cuando esto se ve en la binarización realmente se ve entre blancos y negros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Asumimos que una imagen óptima, una imagen que está bien reconstruida en fase, cuando se binariza tiene que ser totalmente blanca. Es decir, que el número total de píxeles que son igual de 1 tiene que ser la multiplicación del tamaño de tu imagen, ¿no? Supongamos que tenemos n por n píxeles, entonces esto es el número total de píxeles que tienen que ser 1. Y cuando binarizamos, los que tenemos igual a 0 son píxeles donde tienen saltos de fase. Entonces, idealmente, eso es un número de píxeles y si es totalmente perfecto, eso debería ser el mismo valor, con lo cual la función de coste tendría que ser 0.
¿Qué pasa experimentalmente? Experimentalmente lo que pasa es que tú tienes ruido speckle y experimentalmente puede haber saltos de fase porque algo no funcione y este número no es exactamente igual que el número total de píxeles, pero aún así tiene que ser mucho más pequeño que cuando tenemos presencia de saltos de fase. Entonces esta es la función de coste. La función de coste minimiza los errores contando cuántos píxeles sufren salto de fase o no. Ahora vamos a contar un poco cuál es el algoritmo de reconstruir cuando el sistema trabaja en telecéntrico o en no telecéntrico. Entonces ahora aquí el sistema que os estoy enseñando es un sistema no telecéntrico. ¿Por qué? Porque la pupila del objetivo de microscopio está puesta en una posición donde en el plano imagen, en el espacio imagen hay una onda esférica. Es decir, la pupila no está en el plano focal objeto de la lente de tubo. ¿Y eso qué va a hacer? Lo que va a hacer es que nuestro campo complejo dispersado por el objeto y que hemos hecho la imagen por el microscopio está distorsionado por un factor de fase cuadrático. Ese factor de fase cuadrático, la curvatura, depende de la focal de la lente de tubo y de la distancia entre la lente de tubo y la pupila. Entonces, cuando la pupila está puesta en el plano focal imagen, la D es F es igual a la focal de la lente de tubo y la curvatura se nos va teniendo un sistema telecéntrico. Y en este caso es cuando decimos que tu imagen es igual a la convolución de tu objeto por la respuesta impulsional de tu sistema y el sistema es invariante. Pero eso no es lo que pasa cuando el sistema no funciona con telecéntrico. Tenemos el factor de fase cuadrático y nuestro sistema ya no es telecéntrico. Así que, ¿cuál es el procedimiento que debemos reconstruir? Tenemos un holograma, ¿verdad? Y si vamos a la transforma de Fourier, vamos a ver aquí los tres diferentes términos. ¿Cuál es la diferencia? Ahora el término más y menos 1 ya no son círculos. Por el factor de fase cuadrático, la forma que ellos tienen es rectangular. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que filtrar nuestros términos y podemos hacerlo a través de una binarización o poner un umbral para que seamos capaces de seleccionar nuestro más 1. Podemos hacer un filtro rectángulo para seleccionar y cuando hacemos el rectángulo encontramos cuál es la mejor onda de referencia. Encontramos cuál es el centro de nuestro rectángulo y compensamos la onda de referencia. Cuando compensamos la onda de referencia veremos que nuestra imagen, aquí está, la imagen transversal de la drosófila está distorsionada significativamente por un factor de fase cuadrático. Bien, pues en ese factor de fase cuadrático nosotros podemos saber cuál es el centro a lo largo de los ejes X y el eje vertical, Y. Y podemos crear y sabiendo cuál es el tamaño del rectángulo, eso sabemos cuál es la curvatura de la onda esférica. Así que creamos una onda esférica conjugada que multiplica esta imagen para llegamos a compensar totalmente y crear la imagen de fase sin distorsión alguna. Así que recordad, tenemos la transformada de Fourier, filtramos, cuando filtramos determinamos la primera onda de referencia y el tamaño del filtro está relacionado con la curvatura de nuestra onda esférica, luego determinamos el centro, idealmente si todo está bien centrado, el centro debería ser justo la mitad de la imagen y Uno de los problemas que puede ocurrir también, o de las situaciones en las que uno se puede enfrentar en un sistema de HM, es que o la muestra o la cámara, alguna de las dos, la muestra o la cámara, no estén exactamente en los planos para los cuales se tendría un sistema completamente plano imagen. En esta circunstancia habrá que propagar la amplitud compleja que se recupere de la muestra hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de cuál sea su ubicación en el experimento, y esto con el fin de obtener una imagen enfocada. Porque si se hace el procedimiento tradicional de filtrar espacialmente el holograma y compensarlo, pues esencialmente se va a llegar a una representación del objeto que está desenfocada, ¿no? Tendremos que propagar un poco numéricamente para corregir esta aberración por desenfoque.
Para hacer esto entonces, lo que hacemos es que utilizamos métodos computacionales numéricos de propagación de campos ópticos. Entonces, en particular, el que es particularmente útil por el rango de validez y por la discretización que se hace en DHM en particular y con las cámaras con las que se adquiere información, es el método de espectro angular. El método de espectro angular, entonces, lo que coge es el campo complejo de entrada, lo multiplica punto a punto por el kernel de espectro angular, que es el kernel de la propagación, y a todo esto, por supuesto, se le hace una transformada inversa para recuperar a la información en el espacio, pues del dominio del espacio, pero en el nuevo plano ya enfocado, ¿cierto? En el plano ya que estamos reconstruidos. Acá, por supuesto, podemos ver que se pueden utilizar distintas métricas para cuantificar el grado de enfoque. El enfoque es todo un problema en microscopía, en holografía digital, pero que en particular en microscopía holográfica consiste en determinar, bueno, efectivamente después de ir propagando en qué momento yo encuentro la imagen mejor enfocada. Esto se hace en amplitud, pues normalmente estas métricas todas funcionan es para la información de amplitud, pero una vez se tiene el campo complejo enfocado, en vez de representarlo en amplitud, se representa en fase y se tiene una imagen completamente compensada y enfocada. Bueno, y para sintetizar entonces, cubrimos 4 cosas. La primera es que identificamos los métodos de reconstrucción adecuados dependiendo del montaje de HM en particular. Entendimos la diferencia o los diferentes métodos para recuperar información a través de corrimiento de fase o de phase shifting, empleando 2, 3 y 4 métodos, tanto en línea como ligeramente en línea, por supuesto también como blind o como ciego sin saber el valor del desfase y por supuesto también conocido en módulos como el de cuadratura. También encontramos la necesidad de los algoritmos de compensación en los montajes o en los sistemas de una sola adquisición, pero que requieren por supuesto un procesamiento numérico para compensar esa información. Y por supuesto también exploramos el procedimiento para recuperar información en los sistemas no telecéntricos. Bueno, para terminar queremos dar las gracias a nuestros colaboradores, que incluimos a nuestros directores de tesis y cualquier mentor que tenemos, tanto Carlos como yo, la financiación tanto de nuestras universidades como del National Science Foundation y todos los miembros de nuestros grupos. Muchísimas gracias.